¿Cómo vamos a ver la esplenia funcional? Vemos un vaso pequeño, ¿no?, hiperecoico. Aquí vemos el vaso pequeño, fusiforme, ¿no?, ecogénico. Le ponemos al Doppler, en la imagen del medio, y vemos pues que pinta, hay un flujo leve, moderado, por eso, y vemos su flujo espectral. En este caso podemos sospechar de una amiloidosis. No siempre, acuérdense que estos diagnósticos son dados ya por los síntomas clínicos y la anatomía patológica a nivel histológico. Cuando hay trasplante de médula ósea, hay pues una enfermedad de injerto versus huésped. En este caso vemos una disminución del vaso, en caso de una leucemia aguda. Aquí pues se pone como vaso normal, pero pues ya ha disminuido. El vaso está más disminuido durante el trasplante. Le hacemos su gammagrafía y el vaso es apenas visible. Esto aquí, lo que está, esta imagen, esta mancha negra que vemos a la derecha, es el hígado y el vaso apenas se puede pintar. Hay un hipoesplenismo funcional. También podemos ver en la sepsis, colitis ulcerativa y radioterapia. En la imagen G es un vaso pequeño con falta de señales de flujo en la sepsis y hemorragia esplénica difusa un año antes, ¿no?, como antecedente. En la imagen H es un vaso pequeño con señales normales de flujo en la colitis ulcerativa crónica. Y en la imagen I es un vaso pequeño con señales marcadas del flujo iliar en el linfoma maligno y post-radioterapia del vaso. También vamos a ver cambios focales. Los cambios focales locales del vaso son raros. No, la ecografía los detecta en aproximadamente el 0.2% de los casos. Es obvio. Por eso tenemos que darle también la importancia debida al vaso. Demórense un poquito y examinen bien el vaso. No lo dejen pasar por alto. Sobre todo en personas corpulentas u obesas. Tenemos dificultad. Acuérdense que el gran enemigo del vaso, de la ecografía, ¿quiénes son? Los gases y el tejido adiposo. Vamos a ver pues los cambios focales, una masa anecoica, una masa hipoecoica, una masa hiperecoica y una calcificación esplénica. Vemos diversas entidades. En los quistes esplénicos tenemos pues los quistes disontogenéticos, que están caracterizados por un revestimiento epitelial y son congénitos en cuanto a su origen. En el ultrasonido ellos se ven como lesiones redondeadas, lisas y anecogénicas, que están bien delimitadas con respecto a la textura esplénica circundante y tienen signos de reforzamiento acústico distal. Algunas veces pueden observarse con tabiques ecogénicos, ecos internos, fenómeno de sedimentación, tejido secuestrado y calcificación de la pared. Los contenidos del quiste pueden ser acuosos y transparentes o marrones, como consecuencia de la hemorragia. En estos casos, el lumen del pseudoquiste está lleno de material pulposo. En la ecografía, el fluido contenido dentro de estos quistes es por momentos visualizado como una masa hiperecogénica que flota y se mueve, como tormenta de nieve. Corresponde a conglomerados celulares, tejido secuestrado o cristales. En estas imágenes vemos en la figura A una masa anecoica central redondeada y de límites precisos y lisos, ¿no? Es un quiste simple. En la B vemos un conglomerado de quistes con tabiques, contenido anicogénico, ¿no?, y bordes más o menos regulares. En la C vemos un quiste
hiperecoico o isoecogénico con signos de calcificación intramural o parietal. En la D y E vemos un quiste anecoico. ¿Y qué demostró? Bueno, que tenía pues sedimento. Tenía sedimento o ecos internos que corresponderían a una hemorragia antigua. Había un sangrado, son los coágulos de fibrina. Y en la F es un quiste voluminoso con signos de calcificación intramural. Hay calcificación intramural, o sea, dentro de su pared. Hay una diferenciación pues, de masas esplénicas, aquí hay una lista. ¿Cuáles son los frecuentes? El quiste esplénico disontogenético o genético, el pseudoquiste, el quiste esplénico infectivo, y los raros serían el absceso, hemorragia, infarto, metástasis, pseudoaneurisma, linfangioma, hemangioma y amartoma. Dentro de los pseudoquistes, aquí vemos una lista de imágenes, ¿no? De la A a la D de pseudoquistes. Un quiste anecoico central con pared calcificada. En la B es un gran quiste esplénico postraumático antiguo. En la C es una masa esplénica anecoica central después de un accidente, o sea, después de un traumatismo mecánico, compatible con una hemorragia esplénica. Si vemos, los bordes no son muy regulares. Y en la D es una masa ecogénica dentro del vaso, con liquefacción anecoica central, en un caso de cáncer del piso de la boca, compatible con una metástasis. Si vemos esta imagen, no es como las otras, es medio irregular, de aspecto sonográfico heterogéneo, ¿no? Compatible con una metástasis. Aquí vemos otros pseudoquistes o masas anecoicas. En la E vemos un absceso esplénico. En la E, después de evacuar, vemos que hay aire hiperecoico. En la G y H vemos una masa intraesplénica anecogénica en un caso de cirrosis hepática con flujo arterial, ¿no? Sería un pseudoaneurisma intraesplénico. El paciente se sometió a esplenotectomía. En la I vemos un encajonamiento anecogénico del vaso en un caso de linfoma maligno. En la J vemos un infarto esplénico anecogénico algo antiguo y en un caso de endocarditis de la válvula aórtica. El seguimiento demostró una resolución espontánea. En esta imagen vemos pues una esplenomegalia con formaciones quísticas difusas, ¿no? Múltiples quistes en todo el parénquima del vaso o esplénico, y vemos pues, que esto conlleva a una esplenomegalia. También podemos ver un quiste epidermoide como una lesión única, bien delimitada, que no varía durante el tiempo, y un pseudoquiste en caso de una infección, un infarto, ¿no? Una enfermedad hidatídica también puede ser. Quistes infectivos, bueno, se ve pues normalmente, son quistes raros que se ven durante una infección. En este caso es una infección por hidátides. Vemos un quiste, una malformación quística con ecos internos ecogénicos lineales que correspondería a un quiste hidatídico. En esta imagen vemos un vaso grande con dos imágenes quísticas, también que corresponderían a quistes hidatídicos. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de las masas esplénicas hipoecogénicas? Bueno, ¿cuáles son las más frecuentes? El linfoma invasivo, el infarto, un absceso, un trauma esplénico. ¿Cuáles son las raras? Metástasis, tuberculosis, sarcoidosis, enfermedad del colágeno, amiloidosis, histoplasmosis, infiltrado leucémico, microabsceso, hiperiosis y quistes. En este caso vemos imágenes por invasión difusa, una invasión por linfoma.
En la A vemos una invasión esplénica difusa en el linfoma maligno. Siempre acuérdense, el vaso está aumentado de tamaño. Acá vemos también una invasión hipocogénica difusa en todo el vaso, en la enfermedad de Hodgkin, que después se resolvió con terapia. También está aumentado el tamaño del vaso, aspecto heterogéneo. Aquí también hay una invasión esplénica micronodular, aumentado el tamaño del vaso también, y que correspondería a un linfoma de Hodgkin, ¿no? Que se resolvieron con la quimioterapia. Aquí también vemos unas masas esplénicas hipocogénicas micronodulares en el linfoma maligno. Son como, ¿se acuerdan del ojo de buey del hígado? Parecido. Y aquí hay una masa esplénica hipoecoica macronodular en el linfoma maligno. También un ojo de buey más grande sería, ¿no? Bueno, eso de aquí, esos dos ya son de carácter ya más fatal, más letal, pues, ¿no? Ya de carácter maligno. Invasión por linfoma. Siguen los ejemplos. Si se dan cuenta, ¿cuál es la característica de todas estas imágenes? Aparte de los que son vasos grandes, aumentados de tamaño. ¿Qué nos va a ayudar en este caso? Para dar el diagnóstico más preciso, es los síntomas, ¿no? O qué enfermedad acarrea el paciente. Esta es una ilustración esquemática de los diferentes patrones ecográficos en la invasión esplénica por linfoma maligno. Hay una invasión difusa, aspecto micronodular, una invasión micronodular, ¿no? Y las masas no son mayores de 3 centímetros. Acá hay una invasión macronodular, las masas o quistes pasan los 3 centímetros, de tipo protuberante e invasión periesplénica, ¿no? Son en forma esquemática. Y vamos a ver que también podemos hallar en el vaso, en caso de un paciente accidentado o con una enfermedad relativamente crónica o larga, infartos esplénicos. El infarto es, dentro de esta enfermedad, de esta patología, es la más común. Puede verse una obstrucción embólica o trombótica de las ramas de la arteria esplénica. ¿Y cuáles son los síntomas que lo caracterizan? A veces no hay síntomas, puede ser un hallazgo casual. Hay dolor difuso abdominal y hay dolor en el cuadrante superior izquierdo. Por eso les reitero, los datos clínicos que nos puedan dar el médico solicitante son de una gran ayuda. Aquí vemos un esquema, ¿no?, del diagnóstico, la evolución y el punto final de los exámenes ultrasonográficos. Si hay una lesión hipoecoica, puede haber pues una liquefacción cada vez mayor, puede haber una hemorragia en la subcápsula, un fenómeno de interferencia en el infarto y el líquido intraperitoneal libre. Esto que nos conlleva a un aumento de la ecogenicidad y encogimiento del tamaño, disminuye el tamaño del vaso. ¿Y qué puede llegar a esto? Puede haber una restitución de la textura esplénica, una heterogenicidad focal en el infarto original, formación de pseudoquistes estables o ruptura esplénica latente, y que nos podría llevar a una esplenectomía. ¿Cuáles son las causas del infarto esplénico? Bueno, puede haber un tromboembolismo, puede haber desórdenes mieloproliferativos y linfoproliferativos, puede haber una anemia nepranocítica, una trombofilia, una desarterialización esplénica parcial. En estas imágenes vemos pues un infarto esplénico recurrente y agudo y crónico, ¿no? Infartos recientes y antiguos. ¿Cómo vamos a ver en la figura A? Vemos una gran liquefacción de un infarto esplénico con formación de pseudoquiste. Vemos acá que en este caso en forma de cuña, ¿no?, parece una masa redondeada, y esto sería en forma reciente, no son anecogénicos. Y cuando son antiguos, ya se ve como una cicatriz, como si fuera una fibrosis, no hay una alimentación bien marcada. Podemos decir que puede ser un infarto antiguo, ¿no? ¿Cómo vemos el contenido? Pues vemos el contenido interno con ecos internos, que sería la hemorragia.
En esta D vemos pues, un vaso pequeño que carece de cualquier señal vascular. La S es el vaso. Esta es una evolución del infarto esplénico, apariencia hipoecogénica durante la etapa aguda. Hay una ecogenicidad cada vez mayor del infarto, como una imagen irregular. En este caso vemos una formación de absceso por una pancreatitis aguda. El SP es el vaso. Aquí vemos igual parece un riñón, ¿no? Hay una transformación hipoecogénica transitoria del vaso. Y después de 2 o 3 días hay una revascularización también del vaso. Se recupera. En este caso, vemos complicaciones de un infarto esplénico. En las imágenes superiores que estamos viendo, gran liquefacción de un infarto esplénico, ¿no? Con formación de pseudoquiste, nos simula como un quiste. Esto es contenido anicogénico con ecos internos, que sería el sangrado y la coagulación. Aquí vemos una hemorragia subcapsular con su resolución siguiente, ¿no? Lo vamos siguiendo en el tiempo y se resuelve. En este caso, vemos un pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa. Hay una transformación compleja del tejido esplénico con áreas anicogénicas pequeñas. Aplicamos el Doppler y podemos sospechar que sea una fístula arteriovenosa. Hay un líquido en la parte inferior. Vamos a ver infarto isquémico en forma de cuña. En esta siguiente foto vemos lo que es el FF es el líquido intraperitoneal. Y un absceso esplénico, ¿qué es un absceso? Bueno, es una infección, pues, ¿no? Una infección que va a estar marcada pues, por macroabscesos o microabscesos. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál sería su patogénesis? Bueno, sería pues el grado elevado o gran fagocitosis que ocurre en el vaso. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, vamos a ver como una imagen hipoecogénica, heterogénea, con ecos internos de bordes más o menos regulares y que estamos dentro de un absceso. Y vemos su correlación, su evolución. Sería una imagen hipoecogénica, heterogénea, con ecos internos o ecos internos flotantes dentro que podemos sugerir, según la clínica, como un absceso, ¿no? Con gas dentro de la lesión. ¿Se acuerdan del absceso intrahepático después de una colecistectomía? Algo parecido. Aquí vemos, ya vemos el absceso, vemos acá el absceso esplénico, que es hipoecogénico, heterogéneo, y 4 semanas después que le hacen ciclos de aspiración y vemos que esto va disminuyendo. Este es un absceso de abscesos sin drenaje, perdón, la evolución de un absceso sin catéter, perdón. Y acá vemos el absceso, le colocan el catéter y aspiran, pues. Lo que estaba lleno aquí, la pus, por decirlo así, este es el vaso. Vemos esta imagen lineal donde está la punta de flechas, es el catéter, se aspiran todo y sale todo el absceso y el vaso vuelve a su normalidad, a su tamaño normal, por ecografía. El trauma, bueno, ¿qué vamos a hallar en un trauma esplénico? Obviamente, pues, hubo algo que vamos a ver. Primero, ¿qué cosa vamos a ver? Tuvo un trauma esplénico. ¿Por qué? Por caída, por golpe, por lo que sea. Sufre un trauma. El clínico, el cirujano dice, paciente
se solicita una ecografía abdominal para descartar trauma esplénico. ¿Qué vamos a ver en un trauma esplénico? Bueno, vamos a ver un hemoperitoneo, la ruptura del vaso, una lesión orgánica, y el tratamiento depende de cómo fue el grado del trauma, ¿no? Hemoperitoneo, vamos a ver líquido libre intraperitoneal, periesplénico, periepático, ¿no? Y también en el fondo del saco posterior. Vamos a ver ruptura esplénica, vamos a ver zonas anecogénicas o hipocogénicas dentro del parénquima esplénico. Vamos a ver lesión orgánica, vamos a ver pues el grado de destrucción que tiene el tejido hepático, el tejido esplénico, ¿no? Y el tratamiento antiguamente pues era trauma esplénico, sacaban el vaso. Ahora, actualmente tratan de que el vaso no sea extirpado fácilmente. Tenemos una clasificación por ecografía. En el grado 1, son 3 grados. Grado 1, hay un hematoma subcapsular, un grosor menor de 3 centímetros, y o lesión intraparenquimatosa menor de 3 centímetros de diámetro, y la cápsula esplénica está intacta. El grado 2, hay un hematoma subcapsular con un grosor mayor de 3 centímetros y o lesión intraparenquimatosa mayor de 3 centímetros de diámetro y cápsula esplénica intacta. El grado 3, ya hay fragmentación del vaso, el vaso está vascular o hay fenómenos de flujo como pseudoaneurismas arteriovenosos en las áreas intraparenquimatosas licuadas y obviamente la cápsula está dañada, no está tomada. Vemos aquí ejemplos de trauma esplénico. Vemos en la figura A, de la A a la C, vemos donde están las flechas, vemos un hematoma subcapsular casi isoecoico. ¿Cómo nos damos cuenta? Vemos la cápsula, que está un poquito distendida, y vemos una irregularidad en el borde superior del vaso. Hay líquido libre también en el fondo del saco de Douglas, y más el antecedente, ya pues es un hematoma, en este caso es un hematoma subcapsular. Aquí es una sepsis, un ejemplo de sepsis por varicela, y cómo cambia la ecogenicidad del hematoma, ¿no? Este ya a nivel de intraparenquimal, vemos el trauma esplénico con aumento de su ecogenicidad, contenido anecogénico, cómo va evolucionando. Y se resolvió. En las imágenes inferiores vemos una hemorragia masiva de la cápsula. Vemos que desplaza al vaso y como si estuviera roto acá el vaso. Y después de tiempo ya hay unas imágenes ecogénicas como señal de cicatrización. Aquí vemos ejemplos de metástasis esplénicas, ¿no? Bueno, se detecta pues en un 17% dentro de las necropsias, ¿no? Las metástasis en el vaso son bastante menos comunes que en el hígado, siendo la hipótesis de que el vaso está equipado con un microambiente inmunológico especial. ¿Cómo es la apariencia ultrasonográfica? La clasificación de las metástasis esplénicas es parecida a las del hígado, siendo el parénquima esplénico la referencia in vivo. Las metástasis pueden clasificarse como anecoicas, hipoecoicas, isoecoicas o hiperecoicas. Los tipos sonográficos más comunes demostrados en el vaso son las metástasis hipoecoicas. Las metástasis más voluminosas pueden exhibir colicuación central. Todas las metástasis pueden presentarse con o sin halo, el cual puede considerarse como típico de la malignidad hepática y esplénica, pero no específico de ninguna de ellas. Aquí vemos en este ejemplo de la imagen superior
una metástasis por cáncer de páncreas y estómago. Por cáncer de cola, en este caso cáncer de cola de páncreas, vemos una imagen circular, bilobulada, isoecogénica. Aquí vemos por cáncer gástrico, vemos una imagen completamente ecogénica, difusa. Acá también vemos, le ponemos el Doppler y hay una vascularidad periférica a la tumoración. Aquí más ejemplos de tumores en el caso de colon, de cáncer de colon y de ovario. Como le decía, hasta aquí es muy importante hacer una buena anamnesis o que nos den datos acertados, ¿no? También podemos ver los amartomas como masas, son considerados neoplasias congénitas infrecuentes del vaso, ¿no? Se van a ver pocos. Pero ¿cómo se ve por la ecografía? Son como tumores lisamentosos delimitados con pobre contraste comparado con el parénquima esplénico, con un ecopatrón primariamente homogéneo en la textura, una buena transmisión de las ondas de ultrasonido a través de ellos. ¿Cómo se van a ver? Como una lesión única, ¿no? Una masa única, hiperecoica, con áreas hipoecogénicas centrales. La esplenectomía confirma el diagnóstico. Porque muchas veces pensamos que es un cáncer, entonces se saca el vaso y ya post-mortem diagnostican que es un amartoma. Diagnosticarlo por ecografía es sumamente difícil. También aquí vemos ejemplos de metástasis esplénicas, ¿no? Cuando son anecoicas, son en este caso vemos una lesión única, heterogénea, una imagen aquí hipoecogénica, heterogénea, de bordes irregulares. Aquí hay una masa hiperecoica con halos, parece el ojo de buey. Aquí vemos imágenes, múltiples imágenes ecogénicas con halo hipoecogénico, también parecida al ojo de buey. Aquí vemos otra metástasis con líquido, ¿no? Líquido libre interabdominal. Igual aquí vemos como áreas hemorrágicas. Mira, acá es un pseudoquiste. ¿Qué vamos a ver en la masa hiperecoica? Bueno, ¿cuáles son las más frecuentes? El hemangioma y el amartoma. Rara, infiltrados de un linfoma, hemorragia, absceso, metástasis, hemangiosarcoma, hematopoiesis extramedular, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, pielosis, nefrocitosis, esquitosomiasis, angioma de células litoral. Aquí vemos una serie de ejemplos. En la A vemos una masa esplénica hiperecoica compatible con un hemangioma. Aquí vemos dos masas también ecogénicas, en este caso más pequeña, más grande. Todas son hemangiomas. Aquí vemos una masa esplénica hiperecogénica calcificada que corresponde a un hemangioma también. Este es el vaso. Aquí, masa esplénica calcificada compatible con un hemangioma. Entonces es un hemangioma calcificado, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es una calcificación? Porque tiene sombra acústica posterior. Aquí tenemos múltiples masas esplénicas hiperecogénicas compatibles con hemangiomas. Y se ve una marcada calcificación interesplénica, ¿no? Miren. Acá lo que decía el hematoma, se ve una masa esplénica hiperecoica a veces, con áreas hipoecoicas. La esplenectomía confirmó un esplenotoma, confirmó el amartoma. Pueden ser ecogénicas y pueden ser hipoecogénicas. Más imágenes ecogénicas según informa Manín, pero si se dan cuenta, la característica común de todas es que hay esplenomegalia. Todas van a tener esplenomegalia. Cuando nos enfrentemos a casos así,
parecidos a esto, se describe: vaso aumentado de tamaño, leve a moderado, severo, extremo. Y en este caso, por ejemplo, imagen aumentada de tamaño, con textura levemente ecogénica, con imágenes ecogénicas circundantes, ¿no? Sugestivo de linfoma, simplemente, por ejemplo. Sugestivo, ya el clínico ya verá más, será más acucioso con el diagnóstico. Nosotros solamente lo describimos. También vamos a ver calcificaciones esplénicas, ¿no? Se puede ver por una serie de entidades. En este caso, las más frecuentes son el metainfeccioso tipo cielo estrellado, quiste calcificado, calcificación vascular, y raras son la calcificación esplénica, metástasis calcificada, hemangioma calcificado, cicatrización después de absceso, linfoma, trauma o infarto. En este caso, en la figura 534, vemos un linfoma maligno que ha afectado el vaso. Es un vaso aumentado de tamaño, rechonchito. Aquí vemos una calcificación focal después del tratamiento por cicatriz residual. En esta clasificación da proyecta una sombra acústica posterior. Pueden ser también calcificaciones difusas, ¿no? Podemos hallar en este caso clasificaciones difusas. En este caso fue que el paciente en su juventud, tuvo tuberculosis miliar y quedó como rezagos. Esta es una clasificación vascular en el caso de una insuficiencia renal crónica. Todo esto es el vaso y hay una clasificación vascular. Como verán hasta aquí, el vaso pues no debemos tomarlo como un órgano olvidado, debemos incidir en él porque depende de nuestro informe que sea acucioso para que el clínico lo tome en cuenta y haga los exámenes respectivos y llegue a un diagnóstico más acertado. Entonces, amigos, les insto a que sigan viendo las imágenes, buscando imágenes, leyendo, viendo pacientes. Acuérdense que el ojo debe acostumbrarse a ver estas imágenes. Cualquier consulta, pregunta, las voy a responder a través del WhatsApp. Buen día.